Después de 3 años de matrimonio, Elías de repente se convirtió en otra persona. El hombre que solía frecuentar clubes nocturnos ahora llegaba a casa puntual todos los días para preparar la cena. Las mujeres que solían rodearlo, todas se habían ido, limpiadas de su vida. Ahora observaba cada una de mis expresiones con atención, temeroso de hacerme sentir lo más mínimamente infeliz. Entonces, un día, me rogó que fuera al hospital para un chequeo, y en ese momento supe que había renacido. 2. Capítulo 1. Elías corrió a casa sin siquiera quitarse el traje. Fue directamente a la cocina y pasó 2 horas cocinando. Finalmente, puso 8 platos y una sopa en la mesa. Inclinándose con cuidado, colocó un tazón de sopa de callos de cerdo y ginseng frente a mí y dijo suavemente: Julia, esta es sopa de callos de cerdo y ginseng. Fortalece el vaso y nutre el estómago. Pruébala y dime si te gusta. Me miró nervioso. Tomé un pequeño sorbo y asentí. Solo entonces suspiró aliviado y se sentó. Mientras te guste, prueba este pescado amarillo al vapor de Kroger relleno de caldo. Lo trajeron fresco hoy. Es excepcionalmente tierno. Tomó un trozo de pescado y lo puso en mi plato. Si los subordinados de Elías lo vieran actuar con tanta atención y respeto, se quedarían totalmente impactados. Ignoré el pescado y seguí comiendo otros platos. Me dedicó una sonrisa incómoda. Está bien, siempre y cuando comas lo que te guste. Después de un momento, tomó sus palillos, pero luego los dejó de nuevo, dudando mientras me miraba. Julia, algunos médicos de renombre vendrán al hospital este fin de semana para una consulta conjunta. ¿Qué te parece si te llevo a hacerte un chequeo? Mi corazón dio un vuelco. No estoy enferma. ¿Por qué necesitaría un chequeo? ¿Acaso esperas que lo esté? Entró en pánico. Julia, no quise decir eso. Debería haberte llevado a hacerte un chequeo hace mucho tiempo. Lo miré fríamente y le pregunté: Elías, ¿por qué de repente estás tan preocupado por mí? Se quedó atónito. Después de un largo silencio, finalmente dijo: Eres mi esposa. ¿No es natural que me preocupe por ti? Después de hablar, bajó la cabeza con culpa y continuó comiendo. No necesitaba decirlo. Yo ya sabía la razón, porque él también había renacido. Capítulo 3. Hace un mes, Elías cambió por completo. Solía pasar todas las noches bebiendo en bares, constantemente apareciendo en los titulares de la prensa sensacionalista con escándalos que involucraban a celebridades de su empresa. Cuando llegaba a casa en medio de la noche, me despertaba deliberadamente y me arremetía. Sabía que me estaba probando, esperando que me rindiera y le suplicara su afecto. Pero me negué, porque yo era su esposa, no un juguete que había comprado para divertirse. Así que presionó aún más. Pero un día, algo cambió. No importaba cuánto lo criticaran sus amigos, nunca volvió a poner un pie en un bar. Todos los días llegaba a casa exactamente a las 5 para preparar la cena. Cada comida era un festín. Comía platos y sopa. Los fines de semana pasaba su tiempo libre acurrucado en casa estudiando libros de cocina. El otrora famoso Elías, un habitual en los titulares del espectáculo, se había convertido de repente en un hombre de disciplina y autocontrol. La gente especulaba: ¿había sido poseído? Solo yo sabía la verdad. Cuando creía que no lo veía, sus ojos se posaban en mí con un hambre insaciable, casi desesperada, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Por la noche, mientras dormía, me abrazaba en secreto, acariciándome el pelo, murmurando mi nombre una y otra vez. Cuando miraba nuestra foto de matrimonio días después, apartaba la mirada y se secaba las lágrimas discretamente. Tenía una sospecha, pero era tan absurda como para creerla. Hasta esta noche, cuando sugirió llevarme a una revisión médica durante la cena. Fue entonces cuando supe con certeza que él también había renacido. En nuestra vida pasada, me había consumido en una cama de hospital. Se arrodilló a mi lado, disculpándose una y otra vez, rogándome que no me fuera, pero era demasiado tarde. El cáncer se había extendido. Ni siquiera los mejores médicos del mundo pudieron salvarme. Al final, cerré los ojos por última vez en sus hombros. Sus lágrimas corrían por mi cara. Nunca esperé que cuando volviera a abrir los ojos, estaría de vuelta 2 años atrás. De vuelta a cuando no había perdido por completo la esperanza en Elías. Y lo menos que esperaba era que él también hubiera renacido. Capítulo 3. Después de la cena, acepté la propuesta de Elías. No por él, sino por mí misma. El destino me había dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. Elías radiaba de alegría. Inmediatamente llamó a su asistente para que lo arreglara todo, mientras yo comía la fruta recién lavada que había preparado. Recuerdos de mi vida pasada afloraron. Solo había ido al hospital cuando mi enfermedad se había agravado. Para entonces había progresado a un cáncer de estómago en etapa avanzada, y las facturas médicas eran astronómicas. Cuando intenté pagar en el hospital, descubrí que Elías ya había bloqueado mis tarjetas de crédito. Lo llamé y al otro lado de la línea escuché sonidos obscenos y entrecortados. Jadeando preguntó: ¿así que ahora por fin estás dispuesta a gastar mi dinero? Le dije que me moría y que necesitaba pagar una cirugía. Se echó a reír, burlándose de mí por decir una mentira tan ridícula. Julia, si quieres rogar, al menos hazlo bien con esa actitud arrogante. ¿Por qué debería gastar dinero en ti? ¿No lo crees? ¡Ay, Elías, para! Eres demasiado brusco. Ya te estás quejando. Mi preciosa, esto es solo el comienzo. Una ola de náuseas invadió mi estómago. En el momento en que colgué, tosí un bocado de sangre. Una mancha carmesí se expandió por el impoluto suelo del hospital. Tos. ¿Qué pasa, Julia? ¿Se te atascó la fruta? Elías acababa de terminar su llamada y se acercó, dándome una palmada en la espalda. Es culpa mía. La próxima vez te cortaré la fruta en trozos más pequeños para que no te atragues. Aparté su mano y bajé la cabeza, evitando su mirada. No quería que viera el odio en mis ojos. No quería que lo supiera. Al menos, no todavía. Que yo también había renacido. Lo tormentaría. Lo desgastaría. ¿Acaso pensaba que podría enmendar fácilmente lo que estaba roto? Ni pensarlo. Capítulo 4. Temprano el sábado por la mañana, Elías me llevó al hospital. Tan pronto como entramos, un miembro del personal nos saludó y nos explicó el proceso del examen médico. Después de lidiar con hospitales en mi vida pasada, había aprendido a entender muchos de los términos médicos complejos. Había muchas pruebas, pero el enfoque era la detección del cáncer. Esto solo confirmó mis sospechas. Mi juicio había sido correcto. El enorme hospital estaba extrañamente vacío, como si hubiera sido reservado solo para mí. Elías se mantenía a mi lado, acompañándome en cada prueba. Para cuando terminamos la última, habían pasado
pasado casi 2 horas. Justo cuando estaba por abrir la puerta, una voz familiar llegó a mis oídos. Elías, hace tanto que no vienes a verme. Te llamé, pero no contestaste. ¿Ya no me gustas? A través del cristal vi un rostro familiar. Ese mismo rostro, antes adornado con un maquillaje impecable, cuando yo acababa de terminar una ronda de quimioterapia y pasaba semanas en la cama del hospital, se había acercado a mi oído, con los ojos oscuros de odio contenido, como una serpiente venenosa sacando la lengua. Me susurró que estaba embarazada de 3 meses, que cuando muriera, ella y Elías por fin podrían tener su pequeña familia perfecta. Mientras la miraba incrédula, ella parecía deleitarse en mi dolor. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. De una risita discreta, su risa se fue transformando en algo salvaje e inquisiado. Su expresión retorcida distaba mucho de la imagen pública de la única e inigualable diosa de la industria del entretenimiento, pero ahora seguía siendo solo una actriz novata en la compañía de Elías. Todavía no era la reina de la industria que después se convertiría. Aquel día probó que me echaran a patadas del hospital. Me quedé sin dinero y nunca más pude pagar mi tratamiento, así que en ese momento supe que 2 años después ella impediría que mi estado de salud se revelara y que él permaneciera ignorante de mi verdad. También sabía que mi vida pasada había llegado a su fin y todo había sido claramente diseñado. Querían terminar conmigo, tal como mi intuición me advirtiera, y sin una última gota de esperanza, ambos harían lo imposible porque yo desapareciera, y yo estaba dispuesta a dejarlos hacerlo todo. Celebridad de primera línea en la que él la convertiría algún día. Llevaba el pelo recogido en una coleta y un chándal. Con la apariencia de una recién llegada con rostro fresco, abrí la puerta justo a tiempo para verla apretada junto a Elías en el banco. Elías se levantó de su asiento, visiblemente asustado. Julia, ¿ya terminaste tu chequeo? Y ella es solo una actriz menor de mi compañía. Julia, vámonos a casa. Elías rápidamente me puso una bufanda sobre los hombros. Hace viento afuera. Ten cuidado de no resfriarte. Un destello de resentimiento brilló en sus ojos, pero rápidamente lo enmascaró con una dulce sonrisa. Debe ser la señora Sinclair. Soy Zoe, una actriz de la compañía de Elías. Tengo 20 años y actualmente estudio actuación en una universidad. Me lesioné en el set y mi jefe personalmente hizo los arreglos para que recibiera tratamiento en este hospital. Eres realmente deslumbrante. El jefe habla de ti todo el tiempo. Sonrió con suficiencia, sus palabras cargadas de provocación. Respondí con una suave sonrisa, pero no dije nada. Elías me observó nervioso. Julia, déjame explicarte. Lo interrumpí. Señorita Zoe, por favor, continúe con su tratamiento. Nos vamos a casa ahora. Capítulo 5. De regreso, Elías seguía mirándome disimuladamente mientras conducía. Al notar su vacilación, dije, si tienes algo que decir, dilo. Guardarlo podría enfermarte y entonces necesitarás tratamiento. Abrió la boca, dudó un momento y luego dijo con cautela, Julia, no hay nada entre ella y yo. Solo nos hemos visto un par de veces en eventos de la empresa. Prometo que no tendré ningún contacto con ella en el futuro y no dejaré que nadie interfiera en nuestra relación. Solté una risa fría. Escuchar esas palabras de Elías fue realmente divertido. Se puso ansioso. Julia, tienes que creerme. Las palabras no significan nada. ¿Por qué debería confiar en ti? Julia, dime qué tengo que hacer para que me creas. Haré lo que digas. Pensé un momento. Quiero unirme al departamento de entretenimiento de tu empresa como directora. Después de todo, la mitad de la empresa me pertenece. ¿No es así? Se quedó momentáneamente atónito. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Una expresión de genuina alegría. Desde mi ángulo en el asiento del pasajero, pude ver cómo se relajaban sus cejas y aparecía el leve hoyuelo en su mejilla derecha. Sí, eres mi esposa. Por supuesto, la mitad de mi empresa te pertenece, Julia. Nunca pensé que estarías dispuesta a trabajar en mi empresa. Muy bien, entonces, haré que Recursos Humanos lo arregle de inmediato. Puedes empezar la semana que viene. Haré que Mónica te ayude. Es una veterana en el departamento de entretenimiento. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarle a ella. Por supuesto, también puedes preguntarme a mí cuando quieras. Sonrió con entusiasmo e inmediatamente llamó a Recursos Humanos para hacer los arreglos. No pude evitar preguntarme qué tipo de expresión tendría Zoe cuando se diera cuenta de que ahora yo era su superior directo. Capítulo 6. Cuando llegamos a casa, Elías fue a la cocina a preparar la cena y yo recibí una videollamada de mis padres. Sus rostros estaban apretados en la pantalla pequeña, contándome con entusiasmo sobre la deliciosa comida que habían comido y los lugares que habían visitado recientemente. Al escucharlos, sentí una calidez en mis ojos. Poder vivir de nuevo, ver a mis padres una vez más, qué regalo. Julia, ¿por qué tienes los ojos rojos? El rostro de mi madre estaba lleno de preocupación. Yo sé, no es nada, solo un poco de resfriado. ¿Qué decías hace un momento? Julia, ¿te acuerdas del tío Pablo, el amigo de tu padre? Abrió un complejo turístico en las montañas y nos invitó a tu padre y a mí a la gran inauguración mañana. Nos quedaremos allí unos días. Mi padre añadió. Así es, iremos en coche mañana por la tarde. Oí que incluso hay una fiesta con fogata por la noche. El negocio de tu tío Pablo está en auge estos días. Me quedé paralizada. Mi mente se quedó en blanco como si me hubiera caído un rayo. Un complejo turístico en las montañas. En mi vida pasada, mis padres habían muerto en un deslizamiento de tierra camino a ese complejo. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Me habían dejado sola en este mundo para sufrir un tormento infinito. ¿Podría la misma tragedia estar ocurriendo de nuevo en esta vida? Julia, mamá, te escucho. ¿Qué te pasa que estás tan distraída? ¿No estás durmiendo bien? No, mamá, escucha. ¿Por qué no cancelas el viaje al resort? Las montañas son húmedas y frías y tanto tú como papá tienen problemas articulares. No vale la pena el esfuerzo. Mi madre frunció el ceño. Eso es una tontería. El tío Pablo es un amigo viejo de tu padre. Nos invitó hace un mes. ¿Cómo podemos cancelar a último momento? Además, también vamos a ver el negocio.
negocio. ¿Quién sabe? Tal vez nuestra familia invierta en esta industria algún día. Pero, mamá, basta. Tu padre está conduciendo. ¿Estás diciendo que no confías en él? En fin, voy a colgar. Mi drama está empezando. Ve a pasar tiempo con Elías y aprísate con los nietos. Queremos ser abuelos pronto. Quise seguir persuadiéndola, pero ya había colgado. Un nudo apretado se formó en mi pecho. ¿Qué debía hacer? Se iban mañana por la tarde. Conociendo a mi madre, probablemente ya estaba empacando sus maletas esta noche. ¿Cómo podía detenerlos? Si les decía que había renacido, mi mamá probablemente me mandaría directamente a un hospital psiquiátrico. Me senté en la cama, mi mente daba vueltas tan rápido que dolía. Elías empujó la puerta. Julia, la cena está lista. Ven a comer. Se detuvo cuando me vio sentada allí inmóvil. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Miré fijamente un momento antes de negar la cabeza. ¿No te has secado el pelo para que te duela la cabeza? Se acercó, me quitó la toalla y tomó el secador para secarme el pelo. El aire cálido sopló suavemente sobre mi cabello, haciéndome querer llorar. Sollocé. Voy a salir mañana. No necesitas volver a casa al mediodía para cocinar para mí. Sus manos se detuvieron un momento. Está bien. Esa noche, mientras yacía en la cama, tomé una decisión. Mañana por la mañana volvería a casa. No importaba lo que costara, no dejaría que mis padres condujeran a esas montañas. Aunque pensaran que estaba loco, era mejor que perderlos de nuevo. Con ese pensamiento, me quedé dormido lentamente. Capítulo 7. La luz del sol inundó la habitación, señalando el comienzo de un nuevo día. Por unos segundos, permanecí allí tumbado. Luego me incorporé de golpe, agarrando mi teléfono. Miré la hora, 11 de la mañana. ¿Qué demonios? ¿Por qué no sonó mi alarma? No tuve tiempo de pensarlo. Me vestí rápidamente y salí corriendo de la casa, parando el primer taxi que vi. Frenéticamente, le di al conductor la dirección de mis padres. Vivían en el este de la ciudad, y desde mi ubicación actual, tenía que atravesar toda la ciudad para llegar allí. Para cuando llegamos al centro, era la hora punta del almuerzo. El tráfico era una pesadilla. El coche atascado, apenas moviéndose. Pasaron los minutos y mi ansiedad se disparó. Me incliné hacia adelante con voz urgente. Conductor, ¿cuánto falta? Tamborileó distraídamente los dedos sobre el volante. Ni idea. Mira este atasco. Llevo 5 minutos atascado, no me he movido ni un centímetro. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Luego intenté llamar a mi padre, pero su teléfono estaba apagado. Se me revolvió el estómago. ¿Ya se habrían ido? Presa del pánico, llamé a Elías, con la esperanza de que podría pedirle a alguien que bloqueara a mis padres. Pero en lugar de sonar, su teléfono mostró el mensaje. El número deseado está en otra llamada. Inténtelo más tarde. Miré fijamente el tráfico inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Volvería a perder a mis padres incluso con una segunda oportunidad? ¿Era el destino inmutable? Ya que entonces, el conductor gritó: las carreteras se están despejando. Agárrense fuerte. Señorita, la llevaré lo más rápido posible. Capítulo 8. El taxi aceleró por las calles, y después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a casa. En el momento en que se abrió la puerta, pasé junto a la persona que tenía delante y entré corriendo. Ver a mis padres hizo que las lágrimas brotaran sin control. ¡Papá! ¡Mamá! Me lancé a los brazos de mi madre, sollozando como si quisiera desahogar todas las penas que había sufrido en mi vida pasada. ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué sucedió? Apenas podía recuperar el aire entre sollozos, incapaz de articular una sola palabra coherente. De repente, una voz familiar interrumpió, rescatándome de mi lucha. Papá, mamá, Julia, los extraño a ambos. Ha pasado demasiado tiempo desde que los vio. Niña tonta. Si nos extrañas, solo vuelve a casa. No es como si no supieras dónde vivimos. Levanté la cabeza y vi a Elías de pie en medio de la sala, todavía con un delantal puesto. Elías no fue a la oficina hoy. Insistió en venir a cocinar para nosotros. Dudé antes de preguntar. ¿Así que ya no vas al resort del tío Pablo? Mi padre hizo un gesto con la mano para restarle importancia. No, ese tal Pablo se enteró de que Elías estaba cocinando y decidió que prefería venir a nuestra casa a comer gratis. Dice que la cocina de su yerno es tan mala que probablemente nunca comerá una comida decente en su vida. Elías se rió entre dientes y se dirigió a la cocina. Papá, mamá, hablen con Julia. Yo terminaré la comida. Estará lista pronto. De acuerdo, de acuerdo. En la mesa asentí con la cabeza sobre una costilla de cerdo mientras mi madre elogiaba la cocina de Elías. Después de enterarse de que él se había encargado de todas mis comidas, lo colmó de halagos aún más. Entonces mi padre empezó a hablar otra vez del yerno del tío Pablo, llamándolo un inepto sin ambición profesional, que constantemente causaba caos en casa comparado con él. Nuestro yerno es mucho mejor. El rostro de Elías se puso cada vez más rojo, pero declaró con orgullo: de ahora en adelante traeré a Julia a casa todos los fines de semana y cocinaré para ustedes dos. Mis padres estaban encantados, completamente convencidos. Incluso empezaron a hablar de que deberíamos tener un bebé pronto para que pudieran fundir las joyas de oro de la familia y hacer un relicario de longevidad para su nieto. Elías aceptó felizmente, pero al oír la palabra bebé me quedé helada. Un niño, aún después de haber vivido 2 vidas, todavía era un concepto desconocido para mí. Capítulo 9. Después del almuerzo, Elías jugó al ajedrez con mi padre mientras yo veía series de televisión con mi madre. La cálida luz del sol de la tarde se filtraba justo en el momento adecuado. Al acercarse la hora de la cena, la televisión interrumpió repentinamente su programación con un noticiero de última hora. Un repentino deslizamiento de tierra ha ocurrido en la montaña Xinjiang. Varios vehículos privados han quedado viajados y varias personas están atrapadas. Las operaciones de rescate están en marcha. La voz del presentador resonó en la habitación. Cada palabra me golpeaba el corazón como un martillo. ¡Oh, Dios mío! ¿No es esa la montaña donde está el resort de tu tío Pablo? ¿Qué pasa? Ven a ver. Mi mamá llamó ansiosamente. Mi papá se acercó rápidamente. ¿Qué ocurre? Mira, ¿no es este lugar donde está el resort de Pablo? Montaña Xinjiang. El rostro de mi papá palideció al instante. Se llevó la mano al pecho y se desplomó en el sofá. Julia, tráele la medicina a tu papá. Mi mamá le frotó la espalda frenéticamente, intentando calmarlo.
hacerlo. Rápidamente tomé las pastillas de la mesa de café y se las di. Después de un rato, finalmente recuperó el aire. Elías llamó inmediatamente a un médico privado. Una vez que revisaron a mi papá y descartaron cualquier problema grave, Elías lo ayudó a acostarse para descansar. Mi mamá me abrazó con fuerza, las manos temblando mientras murmuraba conmocionada: Julia, gracias a Dios que tú y Elías vinieron hoy. Ni siquiera quiero pensar en lo que hubiera pasado si no lo hubieran hecho. La abracé. Mamá, está bien, ahora estamos todos salvos. Ve a descansar tú también. Elías y yo nos quedamos pasar la noche. No nos iremos. Ella asintió. Muy bien, tenerlos a los dos aquí me tranquiliza. Ustedes también deberían dormir un poco. Capítulo 10. Elías y yo volvimos al dormitorio. Voy a ducharme primero. Le di la espalda y caminé hacia el baño. Julia extendió la mano y me agarró del brazo. Me giré encontrando su mirada. Sus ojos estaban llenos de dolor. Julia, ya está bien. Tus padres están salvos. Durante el próximo mes tendré a gente protegiéndolos en secreto y no tienes que preocuparte. Siempre te protegeré a ti y a tus padres para siempre. Su intensa mirada decía más que 1000 palabras. Asentí y aparté la mirada. Gracias por hoy. En el momento en que el agua caliente tocó mi piel, finalmente dejé ir mi miedo. No todo era inmutable. Esta vez mis padres no me abandonaron. Esta vez se quedarían conmigo para siempre. Después de apagar las luces, me acosté en la cama. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando un tenue resplandor en la habitación. Me giré dándole la espalda a Elías, escuchando el sonido inquieto de sus movimientos en la cama. ¿No puedes dormir? Se quedó inmóvil. Momentos después, sentí un calor que se acercaba sigilosamente por detrás. Julia, necesito decirte algo. Permanecí en silencio. El médico me llamó hoy. Ya están los resultados de tus pruebas. Cáncer de estómago de etapa temprana. El aire en la habitación se quedó quieto. Respiré hondo. Lo entiendo. Me agarró por los hombros, pánico en su tacto. Julia, no tengas miedo. Estaré contigo. El médico dijo que con el tratamiento, los casos en etapa temprana tienen una alta tasa de curación. Contrataré a los mejores médicos. Déjamelo todo a mí. No tienes que preocuparte por nada. ¿De acuerdo? El hombre detrás de mí se quedó en silencio. ¿Ya terminaste? Su voz temblaba. Sí, de acuerdo. Seguiré el plan de tratamiento. Después de un día tan largo y exhaustivo, el sueño finalmente me venció. Medio dormida, sentí que alguien me rodeaba con sus brazos susurrando mi nombre. Poco después, oí sollozos silenciosos. Lágrimas crílicas cayeron sobre mi cara. Uf, qué ruidoso. Capítulo 11. A la mañana siguiente, después de desayunar en casa de mis padres, Elías y yo nos dirigimos a casa. Cuando llegamos, el médico que Elías había contratado ya estaba esperándonos. Una vez adentro, nos explicó el plan de tratamiento. El enfoque principal sería un tratamiento conservador para suprimir el crecimiento del tumor. Si los resultados no eran satisfactorios, se realizaría la cirugía lo antes posible. Como el cáncer se había detectado a tiempo, las posibilidades de una recuperación completa eran prometedoras. Mientras el médico explicaba todo, Elías me apretó la mano con fuerza. Julia, no tengas miedo. Estoy aquí. No tenía miedo. Después de todo, en mi vida anterior, había soportado todo sola en el hospital sin miedo. Esta vez tenía aún menos motivos para tener miedo. Después de que el doctor se fue, el asistente de Elías llegó para informar sobre asuntos laborales, incluida la transición del departamento de entretenimiento. El entretenimiento era una división crucial del conglomerado familiar de Elías, y había sido la base de su imperio cuando empezó desde cero. 4 años. Él había dirigido el departamento personalmente. Ahora me lo estaba entregando a mí. Julia, este es mi asistente, Hudson. De ahora en adelante, el departamento de entretenimiento es tuyo. Si tienes alguna pregunta, pregúntale a él. Además, Mónica, como subdirectora, te apoyará por completo. Levanté una ceja. Elías, ¿estás seguro de entregarme el departamento de entretenimiento? Soltó una carcajada y me tomó la mano pellizcándome suavemente. Claro, ¿por qué no confiaría en mí? Esposa, la mejor estudiante. Una vez que te familiarices con la empresa, bien podría entregarte todo el negocio. Para entonces, tú estarás tomando las decisiones afuera, mientras yo me quedo en casa para ser el esposo perfecto y criar a nuestros hijos. Sin decir palabra, retiré mi mano antes de que se perdiera demasiado en su fantasía. Capítulo 12. 2 semanas después, completé mi primer ciclo de tratamiento en el hospital. Sintiéndome mucho mejor, decidí que era hora de empezar a trabajar en la empresa. Al llegar, me presentaron a Mónica, me dio una visión general del departamento de entretenimiento y me consiguió una secretaria. Después de que se fuera a ocuparse de sus tareas, pasé el resto del día en mi oficina revisando documentos. Al acercarse el final de la jornada laboral, salí al baño. Dentro, de repente oí sollozos ahogados que provenían de uno de los cubículos. ¿Quién llora? El aire se volvió inquietantemente silencioso. Unos instantes después, la puerta de uno de los cubículos se abrió solo un poco, revelando un par de ojos asustados. Suavicé mi tono deliberadamente. Soy Julia, la nueva directora del departamento de entretenimiento. Si tienes problemas en el trabajo, puedes decírmelo. Te ayudaré. Hubo una breve vacilación antes de que la puerta se abriera lentamente. En el momento en que la vi, me quedé atónita. Su pequeño rostro estaba desfigurado por una llamativa huella de mano roja. Su mejilla hinchada. La rabia se encendió dentro de mí. ¿Qué pasó? Pasó durante el ensayo de actuación. Sus ojos se movían nerviosamente, evitando claramente la verdad. La llevé de vuelta a mi oficina, le serví una taza de agua tibia y la tranquilicé suavemente. ¿Cómo te llamas, cariño? Soy Alice. Me acabo de unir a la compañía este año. Asentí. Alice, escúchame. No tienes que tener miedo ni preocuparte. Mientras yo esté aquí, el departamento de entretenimiento no tolerará el acoso. No importa quién sea, nadie puede maltratar a mis artistas bajo mi supervisión. Si no me dices la verdad, no podré ayudarte. Entonces, ¿puedes decirme ahora quién te lastimó? Capítulo 13. Alice bajó la mirada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Fue Zoe. Ambas fuimos seleccionadas para actuar en un drama histórico. Hoy, la compañía había organizado una clase de actuación. Después de clase, Zoe dijo que quería ensayar nuestra escena con anticipación. También dijo que los actores de verdad no deberían usar trucos de cámara para los primeros planos, y luego me abofeteó varias veces. Fruncí el ceño profundamente. Así que Zoe ya había empezado a intimidar a los actores novatos en el escenario, pero algo no cuadraba. Ella misma todavía era una novata, no la gran estrella en la que se convertiría más tarde. ¿De dónde sacó la audacia para actuar así? ¿Trata a todos de esta manera o te tenía en la mira específicamente? Alice dudó antes de susurrar. Tal vez
sea porque ambas estuvimos juntas en un proyecto anterior. El director a menudo la criticaba por su actitud y le decía que aprendiera de mí. Al final incluso llegó a Mónica y luego a Zoe. Se interrumpió, pero yo ya lo entendía. Zoe firmó con la compañía este año. Ustedes dos se unieron casi al mismo tiempo. ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué la llamas senior? Y si te intimidó, ¿por qué no lo denunciaste a la compañía? Alice se mordió el labio, dudando. Solo después de encontrarme con la mirada tranquilizadora, continuó. Porque Zoe tiene los mejores recursos entre todos nosotros los novatos. Todos dicen que tiene a alguien que la respalda. Solté una risa fría para mí adentro. Así que eso era. Su respaldo obviamente era Elías. Hice que la secretaria sacara las imágenes de vigilancia del aula de actuación para confirmar las palabras de Alice. En la pantalla, solo Zoe y Alice permanecían en el aula. Cada bofetada de Zoe era claramente para desahogar su frustración. Luego, se equivocó deliberadamente en sus líneas, obligando a Alice a repetir la escena una y otra vez. Su expresión engreída, la forma en que manejó todo, era obvio que esta no era la primera vez. Una ola de furia ardía en mi pecho. Basura como ella, y se atreve a soñar con ser una estrella. Inmediatamente llamé a Mónica a mi oficina. Después de ver las imágenes, su expresión se ensombreció. Jefa, este es mi fracaso. Debería haber vigilado más de cerca a los artistas. Levanté una mano, interrumpiéndola. Concentrémonos primero en solucionar el problema. Mónica asintió. Sugiero emitir una reprimenda formal dentro de la empresa. ¿Lo aprobarías? Respondí. Una reprimenda sola no es suficiente, ya que hasta ahora se le han dado recursos de primer nivel. Veamos cómo le va sin ellos. Negocia con el equipo de producción y Alice tomará el papel principal en el drama. En cuanto al papel para el que Alice fue seleccionada originalmente, dáselo a Zoe. Ha sido la estrella por suficiente tiempo. Es hora de que aprenda a interpretar un papel secundario. Alice rompió a llorar, agradeciéndome una y otra vez. Sonreí. Trabaja duro. Las personas que se toman en serio su oficio merecen una oportunidad. Capítulo 14. Lo que no esperaba era que al día siguiente en el trabajo, Zoe armara un escándalo en la empresa. ¿Por qué diablos me reemplazaste? ¿Sabes siquiera quién me dio el papel principal? ¿Cómo te atreves a meterte conmigo? ¿Sabes quién me respalda? ¿Quién es el B asterisco que se atrevió a hacerme esto? Da un paso adelante. De pie al borde de la multitud reunida, hablé lenta e intensamente. Yo fui quien hizo que el equipo de producción reemplazara. ¿Tienes algún problema con eso? Las cabezas giraron al unísono y la multitud se apartó instintivamente para dejarme paso. Zoe se giró en el momento en que me vio. Un destello de malicia brilló en sus ojos antes de que lo disimulara rápidamente con una expresión lastimera. Oh, es Julia. Sé que eres la esposa del jefe. He estado cerca de Elías últimamente, así que es comprensible que estés celosa. Pero esta es una compañía. Hay reglas que seguir. Los ajenos no tienen derecho a interferir en los asuntos de la compañía. Solo estás usando rencores personales para vengarte de mí. Me pregunto qué pensaría Elías si se enterara. El silencio cayó sobre la oficina como una niebla asfixiante. Nadie se atrevió a hablar. Solté una risa fría. Con calma, dejé mi bolso y me senté. Hudson, trae la computadora y reproduce el video de ayer. Mientras se reproducían las imágenes de vigilancia, el rostro de Zoe palideció, luego se puso rojo, luego morado. Una exhibición absolutamente fantástica. Me recliné con un tono pausado. Primero, no soy ajena. Soy la nueva directora del departamento de entretenimiento. De ahora en adelante, todos los asuntos, grandes y pequeños, estarán bajo mi autoridad. Segundo, esto no es una revancha personal. Estás siendo castigada porque rompiste las normas de la compañía. La compañía tiene tolerancia cero al acoso. Ser artista es solo una profesión. Nadie puede abusar de otros solo porque ostentan el título de celebridad. Y por último, ya que te preocupas tanto por Elías, ¿por qué no lo llamo y veo qué piensa de todo esto? Saqué mi teléfono y marqué el número de Elías. La llamada apenas sonó cuando contestó. Su voz estaba llena de calor. Esposa, ¿qué te hizo pensar en llamarme? Elías, ven al departamento de entretenimiento ahora mismo. De acuerdo, cariño. Voy para allá. Al colgar, oí que alguien entre la multitud inhaló bruscamente. Luego se oyeron murmullos por todas partes. No puede ser. ¿Era realmente Elías? ¿Por qué sonaba tan abatido? No lo entiendes. Son un matrimonio legítimo. Es normal que sean cariñosos. Así que Elías está bajo de control de su esposa. Zoe está vendida ahora. ¿No decían que Zoe tenía a alguien que la respaldaba? Algunos incluso afirmaban que era el propio Elías. Fuera. No difundan rumores. Menos de 2 minutos después, Elías entró en el departamento de entretenimiento. Capítulo 15. Cuando Elías entró, los saludos de "Buenos días, jefe" resonaron por todo el departamento. Se detuvo frente a mí con su voz tranquila. Suave. Esposa, ¿por qué me llamaste? ¿Te preocupa algo en el trabajo? Miré a mi alrededor, disfrutando de las expresiones de asombro en los rostros de todos. Con un leve asentimiento, mi secretaria comprendió de inmediato y comenzó a relatar todo lo que acababa de suceder. Al reproducir las imágenes de vigilancia una vez más, la expresión de Elías se ensombreció, rompiendo el silencio. Me giré hacia él. Señorita Zoe, habla como si ustedes dos fueran viejos conocidos. Ahora que sabe lo que está pasando, dígame, ¿qué piensa? Su rostro era tan tormentoso como una tempestad a punto de estallar, su voz fría y firme. Todos los asuntos del departamento de entretenimiento caen bajo la autoridad de Julia. Ella tiene poder absoluto aquí. Todos deben cumplir sus decisiones. Además, la empresa no tolerará ninguna forma de acoso. Si vuelve a suceder, las consecuencias serán severas. La sala quedó sumida en un silencio sofocante. Nadie se atrevía a hablar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Zoe mientras hacía pucheros, su voz temblando dulcemente. No estaba acosando a Alice, solo quería practicar más mi actuación para poder desempeñarme mejor. Jefe, este papel, usted me lo dio. ¿Lo olvidó? ¿Por qué? ¿Por qué dejó de gustarle de repente en tan poco tiempo? ¿Hice algo mal? Por favor, dígame. Lo arreglaré. No sé por qué Julia me detesta. Solo te amo a ti. Solo quiero ser bueno contigo. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué todos me acosan? Zoe sollozó lastimosamente. Me recosté observando a Elías con diversión. Su expresión cambiaba constantemente y me miró nerviosamente porque Zoe no se equivocaba. Elías, en efecto, le había dado ese puesto hacía unos meses. Probablemente tenía la intención de ascenderla solo para despedirla repentinamente hace un mes cuando renació. Desde la perspectiva de Zoe, debió de haber sentido que había perdido mi interés de la noche a la mañana. De repente, Zoe gritó con la voz cargada de rabia. Maldita sea, envenenaste a Elías contra mí. Prometió apoyarme. ¿Por qué tomaste mi puesto? ¿Por qué? Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Una sombra borrosa se abalanzó sobre mí, tirándome de la silla y haciéndome caer al suelo. Mi visión daba vueltas. Mi estómago se retorcía de dolor. Elías apartó
a Zoe de mí y la arrojó a un lado. Seguridad entró corriendo y la inmovilizó de inmediato. Elías se arrodilló a mi lado, con la voz cargada de ira mientras me ayudaba a levantarme. La violencia jamás será tolerada en esta empresa. Dado que te negaste a arrepentirte, la empresa no tiene más remedio que rescindir tu contrato. Busca tu propio camino en otro lugar. Zoe fue arrastrada por seguridad, gritando el nombre de Elías todo el tiempo. Elías me atrajo a sus hombros, su voz llena de remordimiento. Lo siento, Julia, no te protegí. Te llevo al hospital ahora mismo. Capítulo 17. Ese mismo día, fui ingresada en el hospital. Mis heridas no eran graves, pero el médico recomendó cirugía para mi cáncer. Durante los días previos a la operación, Elías prácticamente trasladó toda su oficina a mi habitación del hospital. Tenía reuniones a mi lado, revisaba documentos a mi lado, incluso hablaba de trabajo a mi lado. Finalmente me harté. Elías, regresa a la empresa. Los médicos se encargarán de la cirugía. No te necesitamos aquí. Levantó la cabeza y me miró, completamente sorprendido. Esposa, ¿no te gusta que esté aquí contigo? ¿Sigues enojado conmigo? La empresa ya rescindió su contrato y de ahora en adelante nunca más recibirá ningún recurso de nosotros. Si no me crees, haré que Mónica te lo informe personalmente. Presioné su mano antes de que pudiera enviar el mensaje. Te creo. Ahora, ¿puedes estar callado un rato, por favor? Capítulo 17. El día de la cirugía, el sol brillaba intensamente, llenando la habitación del hospital de calor. Elías caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Recordé mi vida anterior, los días que pasé sola sometiéndome a quimioterapia. El cielo siempre era gris entonces. La habitación del hospital era insoportablemente fría. Había estado acostada en esa cama, esperando los pasos de la muerte que me alcanzaran. Julia, cuando termine tu cirugía, vayamos de viaje. ¿Qué tal Florencia? O Roma, Milán. Recuerdo cuánto te gusta el arte italiano. Cuando estés mejor, te llevaré a verlo. Giré la cabeza y encontré a Elías mirándome con ojos esperanzados. La luz del sol entraba a chorradas en su frente, haciendo visibles incluso los pequeños vellos en su piel. Cerré los ojos sin decir una palabra. La habitación volvió a quedar en silencio. Italia, Florencia. Lo había olvidado por completo. En mi vida pasada, mi mayor sueño había sido viajar allí para admirar el impresionante arte, pero después de todo lo que pasó en esta vida, de alguna manera lo había olvidado por completo. Capítulo 18. Cuando volví a abrir los ojos, la cirugía había terminado. La habitación tenía un leve aroma a lavanda. Elías empujó la puerta y en el momento en que me vio despierta, gritó emocionado: Doctor, mi esposa está despierta. El doctor y las enfermeras entraron corriendo. El doctor me aseguró que la cirugía había salido bien y que podía ser dada de alta después del descanso adecuado. Asentí como señal de agradecimiento. Finalmente podía concentrarme en mi propia vida, un nuevo comienzo. Originalmente se suponía que me darían de alta en un mes, pero Elías insistió en que me quedara 2 meses más en el hospital. Para cuando finalmente me permitieron irme, sentía que me iba a crecer musgo de estar encerrado demasiado tiempo. De pie en la entrada del hospital, esperé a que el conductor trajera el coche. Las rosas de mayo estaban en plena floración. Respiré hondo. Las rosas huelen tan bien. Elías me echó un chal a los hombros y me dijo voz baja: Esposa, espera aquí, te recogeré unas flores. Caminó hacia el macizo de flores, seleccionando cuidadosamente 2 rosas rojas. Luego, mientras caminaba hacia mí, levantó el brazo y me saludó. De repente su rostro cambió y corrió hacia mí. Julia, muévete. Giré la cabeza justo a tiempo para ver un coche negro que se acercaba a toda velocidad. En un instante, una fuerza poderosa me empujó a un lado. Entonces, boom, la oscuridad lo engulló todo. A lo lejos, las voces iban y venían. Elías, señora, doctor, llame a un doctor. Capítulo 19. Cuando desperté, estaba mirando un techo familiar. Señora, ¿está bien? Levanté la vista y vi a la secretaria de Elías. Asentí, moviendo mis extremidades con cuidado. No había dolor intenso. El doctor dijo: solo sufriste rasguños leves. Estarás bien después de unos días de descanso. Por favor, no te preocupes. Pregunté: ¿qué pasó? Alguien te atropelló deliberadamente y luego huyó del lugar. Ya lo reportamos a la policía. Ten en seguridad de que encontraremos al culpable. Le hice una seña para que me ayudara a sentarme. ¿Dónde está Elías? Su expresión vaciló. Él fue golpeado mientras te salvaba. Está en la UCI. Su estado sigue siendo crítico. Me quedé helada. Con razón solo tenía heridas leves. El que me empujó fue Elías. Una semana después, Elías finalmente fue trasladado de la UCI a una sala normal. Con la carga de trabajo de la empresa acumulándose y Elías sufriendo múltiples fracturas, era completamente incapaz de manejar asuntos de negocios. Su secretario, Hudson, se acercó a mí con documentos de la empresa. Señora, el jefe nos dio instrucciones de antemano. Si algo le pasaba a él, usted estaría a cargo de la empresa. Miré a Elías con boca abierta. Forzó una sonrisa incómoda y fea. Pero nunca he hecho esto antes. Está bien, señora. El jefe nos dijo que la guiáramos. Cualquier cosa que no entienda, se la explicaré. Muy bien, entonces. Tomé los documentos y antes de que me diera cuenta, llevaba medio mes trabajando. Ahora prácticamente vivía en el hospital. Hudson había estado corriendo de un lado a otro entre el hospital, la empresa y la comisaría. Capítulo 20. Una tarde, la enfermera estaba cambiando las vendas de Elías. Yo estaba manejando documentos de trabajo cuando Hudson, el secretario, entró. Su expresión era indescriptible mientras miraba a Elías. Elías no dudó. Hudson, solo dilo, no hay necesidad de contenerse. Entendido. La investigación está completa. La conductora que intentó atropellar a la señora era Zoe. Ha confesado el crimen. Un profundo silencio llenó la habitación. Después de que su contrato con la empresa fuera rescindido, su carrera se desplomó. Lo pasó mal. Intentó regresar a la empresa varias veces, pero fue rechazada en cada ocasión. Más tarde, se encontró vinculada al jefe de otra empresa de entretenimiento. Sin embargo, al obtener algunos recursos decentes, la esposa del hombre se enteró, causó un gran escándalo y golpeó a Zoe tan fuerte que terminó en el hospital. Finalmente la echaron por completo, sin opciones. Fue entonces cuando se convenció de que si lastimaba a Julia, podría volver a la empresa. Afortunadamente, jefe, usted salvó a la señora y ella no lo logró. Estamos procediendo con acciones legales para asegurarnos de que enfrente las consecuencias que merece. Zoe. Así que fue ella. El karma había completado el círculo. Elías asintió. Hudson, sal afuera. Necesito hablar con Julia. Entendido. Pero hay una cosa más. Habla. Zoe armó un gran escándalo en la comisaría. No paraba de gritar algo sobre renacer y exigió verte. Dijo que no se declararía culpable a menos que la vieras. El aire en la habitación se encogió por un momento. Ni Elías ni yo hablamos. Entonces su voz se volvió gélida. No la veré de ahora en adelante. No quiero volver a oír nada sobre ella. Entendido. Me retiro. Capítulo 21. Después de que la secretaria se fue, ni Elías ni yo hablamos. Finalmente rompió el silencio. Julia, lamento haberte involucrado en esto. Me alivia que la que yace aquí no seas tú. Si te hubiera pasado algo, no sabría cómo expiarlo. Miré a Elías envuelto en vendas como un capullo y no dije nada. Julia, sé el dolor que te causé en el pasado. Aunque viviera 10 vidas, jamás podría compensarlo. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Solo pido un poco de compasión, lo suficiente para que me permitas quedarme a
a tu lado y expiar mis errores. Julia, por favor, mira este documento. Levantó débilmente el brazo y señaló una carpeta sobre la mesa. Abrí el sobre. Dentro había dos documentos. Uno era un acuerdo de transferencia de propiedad, el otro un acuerdo de divorcio. Lo miré, sorprendida. Elías había construido su imperio de la nada tanto en esta vida como en la anterior. Su carrera y su riqueza eran lo que más valoraba, y ahora estaba dispuesto a renunciar a todo. Sonrió débilmente. Julia, mandé a redactar estos contratos en cuanto desperté de la cirugía. Ya los firmé. Si tú también los firmas, entrarán en vigor de inmediato. Te transfiero voluntariamente todos mis bienes, incluidas mis acciones en la empresa. El otro documento es el acuerdo de divorcio. Me iré sin nada y pasaré el resto de mi vida trabajando para ti gratis. Sé que esto no compensa en absoluto lo que te hice, pero es el gesto más sincero que puedo ofrecerte. Solo quiero que seas feliz esta vez. Revisé los documentos con atención. Eran exactamente como los había descrito. Tras un momento de silencio, pregunté, ¿cuándo te diste cuenta de que había renacido? Se estremeció y bajó la mirada. Aquel día, en casa de tus padres, cuando entraste corriendo aterrorizada. Lo supe entonces, pero tenía demasiado miedo de preguntar. Tenía miedo de que te escaparas. No podía soportar perderte de nuevo. Lamento no haber podido protegerte a ti y a tus padres en el pasado. Tomé la pluma y firmé ambos documentos. Acepto todo esto, pero no creas que jamás obtendrás mi perdón. No puedo fingir que el pasado nunca sucedió. ¿Quieres un nuevo comienzo? Olvídalo. Tomaré los activos y las acciones, pero tú seguirás siendo el CEO. Después de todo, esta empresa es tu creación. Además, tengo muchas cosas que quiero hacer en esta vida. No tengo tiempo para administrar la empresa. Una vez que te recuperes, me iré. Luchó para incorporarse, con pánico reflejado en sus ojos. Esposa, ¿me estás dejando? ¿A dónde irás? Sonreí y respondí, a Italia, Florencia, para finalmente ver el arte, la arquitectura, caminar por sus calles y conocer a su gente. Tal vez también viaje a otros lugares. Hay tantos lugares en el mundo que no he visto. Su expresión se ensombreció mientras se hundía de nuevo en la cama, susurrando. Entonces tal vez debería tomarme más tiempo para recuperarme. Esta segunda oportunidad en la vida no me fue dada para permanecer enredado con alguien. Me fue dada para ver el mundo, experimentar la vida y encontrar la felicidad. O tal vez para encontrarme a mí mismo. Capítulo 22. Un año después, Florencia. Salí de la galería académica y me senté en los escalones de la plaza, disfrutando el sol de la tarde. Mi teléfono vibraba sin cesar con notificaciones, todas de mi Elías. Esposa, estuve tan ocupado con el trabajo hoy que ni siquiera tuve tiempo de comer. Esposa, ha estado lloviendo sin parar aquí. Me duele la pierna otra vez. Esposa, los inversores y los miembros de la junta me dieron muchos problemas hoy. Esposa, ¿es divertido Italia? ¿Cuándo vas a volver? Esposa, la próxima vamos juntos a la playa. Vale, recuerdo que te encanta el océano. Silencié las notificaciones y puse mi teléfono en silencio. Una silla surgió entre la multitud. Levanté la vista. Una pareja vestida con un impecable traje blanco y un vestido de novia pasó caminando, provocando emoción en la plaza. Voces en diferentes idiomas llevaban cálidas bendiciones por el aire. Parecían las personas más felices del mundo. Inconscientemente, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa. A lo lejos, el sol comenzaba su descenso. Florencia, esta ciudad bañada por el sol y los cielos azules, resplandecía con una belleza incomparable bajo los tonos dorados del crepúsculo. La grandeza de la antigua arquitectura romana contrastaba deslumbrantemente con las coloridas vidrieras que reflejaban un brillo hipnotizante. Majestuosos castillos se alzaban sobre la ciudad, como guardianes eternos de esta tierra misteriosa e impresionante. Palomas blancas volaban libremente hacia el cielo. En algún lugar, el aroma de las uvas flotaba en el aire. La noche se acercaba sigilosamente, una luz parpadeando tras otra. La música comenzó a llenar las calles. Mi vida apenas comenzaba.